Muy buenas noches, Dios le bendiga familia. Qué bueno es poder estar una vez más reunidos por este medio, por el canal de YouTube de la iglesia, este canal que nos permite compartir juntos la palabra de Dios en este caso, no solamente en los momentos en los cuales podemos transmitir el culto, sino que también, como en esta oportunidad, para poder estar juntos alrededor de la palabra, creciendo en la palabra, con la palabra, en aquello maravilloso que Dios tiene para usted y para mí en este tiempo. Estamos aquí en el Centro de Formación Espiritual, en este seminario que se llama Justicia del Reino. La justicia del reino, aprendiendo la palabra de Dios, tomando como base el conocido y llamado Sermón del Monte. Va a ser algo precioso, un tiempo maravilloso. Vamos a poder crecer juntos en lo que Dios en su amor, su gracia y su misericordia tiene para cada uno de ustedes. Quiero saludar a los que ya están conectados. Usted puede hacer algo ahora, mandar un WhatsApp, un llamado, un mensaje de texto, avisando a otros que se sumen a esta transmisión de lo que es el seminario La Justicia del Reino. Así que invite a otros. Quiero saludar a los que ya están conectados. Tenemos a Pablito Olmedo, Leonor Herrera, la pastora, Eugenia, la familia Moreno, Débora, Gianni Pineda, Laurita Aguilar, y ahí se están sumando otros más que se están siendo parte de este tiempo tan especial que es este seminario. Usted sabe que la modalidad de este seminario es virtual y presencial. Tenemos algunos valientes que han de estar asistiendo aquí de manera presencial en esta tarde tan preciosa. Y tenemos también la posibilidad de asistir a través del canal de YouTube. La grabación va a quedar para que usted pueda repasar la enseñanza, pero no va a ser solamente un tiempo de una exposición. Usted puede interactuar con nosotros a través del chat del canal de YouTube, puede interactuar, puede preguntar, o si no a través de WhatsApp, el 351-7522-453, 351-7522-453 es mi número de celular. Usted puede interactuar con preguntas. En cualquier momento de la exposición, nuestro querido Gustavo puede responder las preguntas que usted esté teniendo, las dudas que esté teniendo. Así que siguen sumándose hermanos, Mónica, Marcos, Evelyn, se están sumando, Andrea, la familia Benigno, otros se están sumando, otros están llegando al tiempo presencial y realmente va a ser muy, muy lindo, muy edificante. La verdad que cuando planificamos este seminario, cuando hablamos con Gustavo sobre la posibilidad de poder movernos en la palabra de Dios, vimos que este es un tema muy interesante, pero también muy actual. Así que cada uno de nosotros va a aprender de Dios, va a recibir de Dios esta palabra enseñada, impartida, ¿no?, a través del don de maestro que tiene Gustavo, al cual reconocemos en la familia de la fe. Así que vamos a orar. Estamos preparados para que esto dure exactamente una hora, 5 minutos de introducción, 50 minutos de enseñanza y 5 minutos en un cierre final. Así que esté atento, prepare el mate o si está por cenar, prende el televisor, póngalo bien fuerte. Vuelvo a decirle, anime a alguien que se sume. En este momento superamos las 20 personas ya conectados, más un grupo que estamos aquí presentes. Así que yo le animo a que ahora sí estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor a través de esta enseñanza que nos trae Gustavo para poder crecer juntos. Pero te invito a orar. Te invito a orar, a presentarnos delante del Señor y poder juntos crecer en la palabra. Así que allí donde estás, sumate a la oración. Padre, gracias por este tiempo juntos. A través de las redes sociales poder estar juntos creciendo en el conocimiento de tu persona a través de tu palabra. Padre,
usa la vida de Gustavo, reconocemos y honramos el don de maestro que has puesto en él y recibimos la enseñanza en esta hora con alegría en el corazón, porque sabemos que nos vas a hablar. Bendice a cada uno de los que están conectados, a los que estamos presentes, que tu mano de amor sea sobre nosotros y recibimos una vez más tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que te damos lugar ya a Gustavo. Si has prendido el micrófono, no te olvides. Ahí está prendido el micrófono. Y arrancamos. Hola, ¿cómo va? Que Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes y a los que nos están siguiendo por el YouTube. Estamos viviendo un tiempo muy particular después de las recientes elecciones y el tema que nos toca, que incluye el Sermón del Monte, nos da una respuesta para el tiempo que vivimos, porque dice, no te preocupes, porque la verdad que estos días, hoy, ayer, y bueno, la gente está muy preocupada, es como que estamos viendo una película que ya la habíamos visto antes, ¿sí? Pero dice Mateo capítulo 6, versículo 33, el cual nos da la llave para toda bendición. Mateo 6, 33 podemos decir que es la llave para toda bendición. Yo lo aprendí cuando era joven, soltero, me lo sabía de memoria porque estaba buscando mi añadidura, así que necesitaba saber cuál era la clave para conseguir la añadidura. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, te vendrán por añadidura. Sabéis que si uno lee los versículos previos a partir del 25, no, por una cuestión de tiempo, no lo hemos visto, pero dice, no te preocupes de qué vas a comer, qué vas a beber para vivir, qué ropa te vas a poner, no te preocupes pensando en cómo vas a pagar la boleta de PEC, no te preocupes, porque de esas cosas se preocupan los gentiles, los paganos. Nuestros vecinos, los que no conocen al Señor, se preocupan por esas cosas. Pero nosotros, dice, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y sacarnos toda esta preocupación. ¿Sí? Y ahí yo marqué, ahí probablemente lo vean ahí en el texto bíblico, marqué dos palabritas, o tres. La clave para toda bendición es buscar el reino de Dios, por un lado, y segundo, buscar la justicia del reino de Dios. Entonces, todas estas cosas te van a venir por añadidura. Buscar el reino de Dios y buscar la justicia del reino de Dios. Entonces, vamos a ir por parte. Necesitamos saber. Si yo quiero buscar el reino de Dios, yo necesito saber qué es el reino. Hay algunas ideas y tal vez equivocadas acerca de lo que es el reino de Dios. No me voy a detener en las cosas equivocadas, sino particularmente voy a prestar atención a lo que dice la Biblia. Hay textos bíblicos que nos dan la idea de que el reino de Dios es algo futuro, ¿sí? Que es una realidad del presente, que es una realidad espiritual. Cuando Jesús lo arresta, dice, mi reino no es de este mundo, dice, porque si así fuera, mis seguidores lucharían por mí. Entonces, hay tantos versículos acerca del reino que de pronto a veces puede crear un poquito de confusión. Entonces, lo primero que uno procura para saber lo que significa un término es ir al diccionario. Y el diccionario, bueno, mucho no nos ayuda porque en realidad reinos, como los de la época bíblica, no hay en este tiempo. Está el Reino Unido y hay una frase que define a los reinos de este tiempo. Y es que el rey reina, pero no gobierna.
El rey reina, pero no gobierna. Esos son los reinos de este tiempo. Pero en la época bíblica no era así. Entonces, estuve viendo algunas definiciones y no encajaban el territorio gobernado por un rey. Bueno, pero a veces cuando uno escudriña un poquito, escarba un poco en el texto bíblico, ve que no necesariamente el reino es un territorio, ¿sí? Y ahí encuentro en griego el vocablo que se utiliza y que ha sido traducido en el castellano como reino, es el vocablo basileia. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, el término también es bastante parecido, aunque se escribe distinto, pero tiene el mismo significado, es malkut, y ambos significan autoridad, gobierno, majestad. La autoridad, el gobierno y la majestad. Por lo tanto, cuando hablamos del reino, si a mí me pregunta qué es el reino de Dios, yo lo respondo tengo una definición breve y una larga. Entonces, la definición breve, el reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Desde que Jesús contó una parábola en la cual hace referencia a algunas personas que decían, no queremos que este reine sobre nosotros, hablaban de un rey en particular, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Sí? Y eso era algo incomprensible, porque en la época bíblica estaban acostumbrados a personas como Alejandro Magno, como esos grandes conquistadores que venían y te sometés o te cortaban la cabeza. Entonces, y de pronto Jesús habla de que la gente puede decir, no, yo no quiero que Él reine sobre mi vida. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Sí? Que nosotros, de hecho, nos toca vivir este tiempo en que la gente puede decir, no, yo no quiero saber nada con Jesús. En que la gente puede decir, sí, yo creo en Jesús, Jesús es mi rey, pero yo hago lo que quiero. Hoy voy al culto y está bueno, si el clima está bonito, si no juega Instituto o Messi, bueno, la comparación vale, pero lo cierto es que no es la idea de lo que es el reino. Entonces, redondeando un poquito lo que estamos planteando, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Entonces, podemos releer Mateo capítulo 6, 33, que habíamos dicho buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se han añadido. Entonces, reemplazamos la palabra reino por su significado. Buscad el gobierno de Dios y todas estas cosas te vienen por añadidura. Pero buscar el gobierno de Dios quiere decir dejarlo que Él gobierne. Porque si lo voy a poner a que gobierne mi vida y 2 por 3 le voy a estar haciendo paro, le voy a estar haciendo piquete y cosas similares, entonces de medio como difícil gobernarme, ¿no? Entonces busca el gobierno de Dios y todas estas cosas te vienen por añadidura. Entonces, el desafío es dejar que Él gobierne mi vida. Cuando le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, Él le enseñó la oración que muchos le llaman el Padre Nuestro, y dice, Padre Nuestro, venga tu reino, ¿sí? Venga tu reino. Y podemos tener una idea de lo que significa venga tu reino, pero si lo vemos en ese contexto, ¿sí? Estamos diciendo, cuando yo digo venga tu reino, estoy diciendo goberná en mi vida. ¿Y qué me va a decir? Pero si no me deja, vos va a decir Dios. ¿Cómo que goberná en mi vida si vos no me dejas que te gobierne? Cuando decimos venga tu reino, decimos goberná en mi vida, goberná en la iglesia, goberná en mi casa, goberná en mi nación. Eso es lo que estamos pidiendo cuando decimos venga tu reino, goberná, ¿sí? Y luego sigue diciendo, venga tu reino,
hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Si ustedes pueden leer el Padre Nuestro en la Biblia, se va a dar cuenta que es una especie de poema, es poesía hebrea. Y la poesía hebrea es distinta de la nuestra. Cuando uno lee una poesía busca la rima, la métrica, cuántas sílabas tiene cada verso, cómo termina cada verso, así entonces pero la poesía hebrea es distinta y la riqueza de la poesía hebrea, entre otras cosas, son los paralelismos. O sea, para decirlo de una manera sencilla, un paralelismo es decir en un verso o en un renglón exactamente lo mismo que en el otro renglón, pero con otras palabras. ¿Sí? O ese sería un tipo de paralelismo. Otro es el paralelismo, bueno, no le voy a dar los nombres, los paralelismos, pero es decir, lo opuesto. Esos son muy propios de los proverbios. ¿Sí? El sabio hace tal cosa, más el necio hace la otra. Entonces es un tipo, y los proverbios son poesía hebrea, abunda en este tipo de paralelismo, ¿no? Entonces, en el Padre Nuestro encontramos, venga tu reino. ¿Y qué significa venga tu reino? Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Cómo se hace en el cielo? Acá en la tierra. Entonces, y en el cielo, ¿cómo se hace la voluntad de Dios? Entonces, en el cielo Dios le dice a un ángel, andate a la gracia. Andate a la gracia de Cristo, que bien. Y el ángel dice, no, para que estoy viendo el partido. Dice, no, el ángel viene de raja, viene volando. Entonces sentimos, hay cultos gloriosos, y bueno, no podemos percibirlo pero con los ojos espirituales, pero a veces hay ángeles alrededor nuestro y no nos damos cuenta. Entonces Dios le dice a un ángel, anda, y él va. Dice, vení, y viene, así, al toque. Sin pero, sin piquete, sin pedir aumento de sueldo, nada. Entonces lo que significa decir, venga tu reino, significa que se haga tu voluntad, sin cuestionamiento, sin pero. Mi voluntad sujeta a la tuya. ¿Sí? Entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor, o como nuestro Rey, y como nuestro Salvador. El tema es que muchas veces nosotros ponemos el énfasis en el Salvador. Me salvó, yo soy salvo, pero también lo acepté como mi Señor, como mi Rey, como aquel al que yo debo sujetar mi voluntad, hacer la voluntad de Él. O sea, eso es. Entonces, cuando yo me convierto, paso a ser un ciudadano del reino. Y nosotros tenemos que empezar a pensar de esta manera. ¿Sí? Soy un ciudadano del reino de Dios. Tal bien, vivo en esta nación, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con los gobernantes, pero bien, Dios me puso acá en esta nación y tengo que respetar las autoridades porque han sido puestas por Dios. Y por otro lado, soy ciudadano del reino de Dios. Y como reino de Dios, el reino de Dios disfruto de derechos y también tengo mis responsabilidades. Entonces, como reino de Dios, el reino tiene sus leyes, tiene su constitución, tiene lo que sería la Carta Magna en otras naciones. Y la constitución del reino de Dios lo que llamamos el Sermón del Monte. Porque Jesús subió a un monte y le dio una serie de enseñanzas. Por eso se lo suele llamar el Sermón del Monte y están registradas en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Están muy buenos esos 3 capítulos para leerlo. En Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos completos. Esa es la constitución del reino de Dios. Las leyes del reino están ahí y son para cumplirlas. Por otro lado, está lo que se llama la justicia del reino, ¿no? Dijimos, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué es la justicia del reino? ¿Qué es? Es la justicia del hombre que ha experimentado el reino de Dios en su vida. O sea, cuando Jesús reina en mi vida, empieza a fluir de mí
una justicia. Eso que los otros ven y dicen, wow, yo quiero ser como ese. Empieza a fluir, empieza a notarse en nosotros la justicia del reino de Dios. ¿Sí? O sea, el sermón del monte es Mateo 5, 6, 7, y eso de pronto, a partir de que yo soy ciudadano del reino, puedo y debo cumplir con el sermón del monte. Hay personas bien intencionadas que no nacieron de nuevo, que no se han convertido, que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y quieren cumplir con el sermón del monte y no pueden, porque no son ciudadanos del reino. ¿Sí? No pueden lograrlo porque el sermón del monte está diseñado para los que somos ciudadanos del reino. ¿Cómo se obtiene la justicia del reino? Me pueden preguntar. La justicia del reino de Dios se obtiene dejando que Él gobierne en nuestras vidas. Si Él gobierna en mí, la justicia se va concretando. Voy pudiendo cumplir con lo que el reino demanda de mí, dejándolo gobernar. Nuestra vida, nuestro ser, es como una casa. Y a veces nosotros lo dejamos como si recibiéramos una visita. ¿Vieron que cuando vienen visita, lo recibimos en el living? Tal vez en la cocina. ¿Ah? Y no, los dormitorios, no entra en los dormitorios. Si pide ir al baño, bueno, lo podemos dejar pasar, uy, está roto. No, pero la visita, pero Dios no es una visita. Él vive en nosotros y Él quiere tener acceso a cada área de nuestras vidas. Aún en ese cuartito donde nosotros guardamos los cachivaches, todos los artículos de limpieza, los venenos para los insectos y todo eso que lo metemos ahí medio escondidos, ahí, en cada rincón de nuestro ser, Él tiene que tener acceso. Y cuando Él entra, Él puede gobernar en nosotros. Entonces, la justicia de Dios, la justicia del reino, es posible. Entonces, cuando uno entiende esta realidad, empieza a ver las cosas de otra manera. Cuando yo era nuevo en Cristo y era joven, más joven, entonces nos juntábamos ahí con los otros jóvenes y debatíamos, ¿no? Sacábamos un tema y casi siempre hablábamos si era fácil o si era difícil ser cristiano. Digo, algunos dicen, no, que es difícil, etcétera, etcétera. Y casi siempre nos quedábamos con eso. Y es por falta claro, es difícil porque los amigos, porque los compañeros del colegio nos invitan esto, entonces la propuesta. Entonces, pero el asunto es que no entender esta realidad, de que en la medida que yo dejo que Él gobierne en mi vida, yo puedo cumplir con lo que me pide el reino. Porque el reino de Dios no me pide nada que el reino no me dé. El reino me pide lo que el reino me da. El reino me pide que yo ame y yo experimenté el amor de Dios. El reino me pide que yo perdone y yo he sido perdonado. Entonces lo que el reino me pide, el reino me lo da. El reino me pide que yo sea santo y Él es el que me santifica. El reino de Dios me pide que yo sea justo y Él es el que me justifica. No hay mérito en mí, porque todo lo que le doy a Dios, Él me lo ha dado. Incluso cuando me pide recursos, cuando tengo que ofrendar, Él me lo ha dado antes. Él me lo ha dado antes.
Un claro ejemplo es, por ejemplo, el diezmo. Si Dios no me dio nada, yo no tengo diezmo. El 10% de cero es cero. Pero primero Dios me ha dado. Entonces, todo lo que el reino me pide, el reino me lo da. La justicia que Dios pide, la justicia... Bien. Y esta justicia del reino la podemos cumplir en la medida que dejamos que Él reine en nosotros. Ahora el desafío con la justicia del reino, porque el Sermón del Monte tiene una particularidad, y es un sermón de contraste. Continuamente hay contrastes. Si ustedes lo han ojeado alguna vez, por ejemplo, habla de la casa que fue edificada en la roca y la que fue edificada en la arena. ¿Sí? Habla, por ejemplo, de... Acá tengo un versículo, Mateo 5:20, por ejemplo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces acá, nuevamente, el contraste. Es muy simpático esto, porque uno dice, ¿cómo? El Señor nos hace que nos comparemos, ¿sí?, con los escribas y los fariseos de la época de Jesús. Y no solo que nos comparemos con ellos, sino que comparemos nuestra justicia, o la manera que nosotros hacemos justicia, y la justicia de ellos. Y no solo que tenemos que comparar la justicia, sino que nos pide que nuestra justicia sea mayor que la de ellos. Ya, pero continuamente este Sermón del Monte tiene esta belleza que está continuamente haciéndonos comparar. Jesús dice, habéis oído que fue dicho, pero yo les digo. Como dos platos de una balanza, habéis oído que fue dicho, pero yo les digo. La justicia del reino debe ser mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos. Entonces la pregunta es, ¿sí?, para saber cómo tiene que ser nuestra justicia, tenemos que saber, uno, quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos y cómo era su justicia. Entonces, los escribas eran los intérpretes de la ley, eran estudiosos profesionales. En un tiempo se dedicaban a escribían porque cuando las escrituras fueron escritas manualmente y luego se transmitió manualmente, haciendo copias manuales, hasta que se inventó la imprenta, ¿no? Pero siempre se hizo manualmente. Y luego los escribas, estas personas que se dedicaban a escribir los manuscritos bíblicos, enseñaban las escrituras. Eran los maestros, los profes de instituto bíblico, de seminario, que estudiaban y enseñaban. Entonces, estos eran los escribas. Eran estudiosos de la ley. Eran los que respondían las preguntas de la gente. Porque los judíos eran personas que querían agradar a Dios. Entonces, si les respondían de una manera sencilla, ¿cómo hago para agradar a Dios? Bueno, cumplir los mandamientos, meta. Entonces agarraban los mandamientos y los cumplían. Entonces, le doy un ejemplo, ¿no? Porque el cuarto mandamiento dice que hay que guardar el día de reposo, o sea, apartar un día para Dios y no trabajar ese día y dedicarlo para Dios ese día. Un día a la semana, y ese es el cuarto mandamiento. Entonces, para los judíos era muy importante saber, si ellos no tenían que trabajar, era muy importante saber qué es trabajo. ¿Qué es trabajo? Entonces de pronto venía uno y decía, yo soy carpintero, bueno, no tenés que levantar madera, no tenés que hacer clavados, todo eso lo iban escribiendo, las enseñanzas de estos escribos, de los maestros, entonces sí, eran escritos y se transmitían de generación en generación. Y yo soy sastre, bueno, si vos sos sastre no podés hacer esto y lo otro.
Y hay algunos detalles, todo eso está se suelen llamar las tradiciones orales, aunque después, porque se transmitían de boca en boca, después se escribieron. Y lo cierto es que era como 5 tomos. La ley era así y las interpretaciones de la ley eran inmensamente grandes. Entonces, y ahí en las interpretaciones de la ley siempre me parece simpática la historia para entender cómo les funcionaba la cabeza a ellos. Entonces le preguntaron a un maestro de la ley, a un escriba, si yo tengo una gallina que pone un huevo en el día de reposo, porque en el día de reposo no se podía llevar carga, no se podía trabajar, entonces no se podía llevar carga. Entonces dice, si tengo una gallina que pone un huevo en el día de reposo, ¿puedo alzar el huevo o no lo puedo alzar? Debate tremendo, ¿no? Pero un huevo pero es carga. Es carga. Entonces el tema era ese. Entonces, finalmente los intérpretes de la ley llegaron a la conclusión que se puede alzar el huevo, cocinarlo y comerlo en el caso de que el dueño de la gallina no viva de la venta de huevos. O sea, si el dueño de la gallina vive de la venta de huevos, no puede levantar el huevo. Claro, porque es lógico, si vos dejas el huevo, pues viene un zorro o algún animal y se come el huevo. Entonces, estás alimentando a la gallina para que vengan estos sinvergüenzas y te coman todo lo demás. Me río porque mi esposa tiene otra tonada. No tiene la simpática tonada que tenemos los cordobeses, y tan bonito que decimos los cordobeses gallina. Y ella me corrige, ahí le ponen la L como... Bueno, pero la gallina que de los cordobeses no es comparada con la gallina de los misioneros. Pero volvamos. Entonces, dependiendo de qué uso, de qué vivía el dueño de la gallina, es que lo podía hacer y no hacer. Entonces, y así cantidad de interpretaciones de la ley. Entonces, estos eran los escribas. Y los fariseos, porque la justicia nuestra tiene que ser mayor que la de los fariseos también, no solo que la de los escribas. Los fariseos eran los alumnos de los escribas. Eran los estudiantes, los que se dedicaban meticulosamente a cumplir con todos estos vericuetos de la ley. Entonces ellos eran los que no se comían el huevo, si la gallina lo podía en día de reposo y se dedicaban a vender huevos. Ellos eran eso. Eran los discípulos que ponían en práctica esas enseñanzas. Eran un grupo de judíos que habían torcido la idea de la santidad porque buscaban agradar a Dios, pero su santidad era mente externa. Después, cuando Jesús ya está terminando su vida, ella habla bastante fuerte acerca a los fariseos y le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy blanquitos, se ven muy impresionantes, te ponen el traje para ir a la iglesia, pero por dentro están llenos de podredumbre. Porque su justicia era para afuera, era para afuera. Entonces, eso eran los fariseos. Y el desafío de Jesús es que nuestra justicia sea mayor que lo de los escribas y fariseos. Pero hay un detalle que no le conté de los fariseos. Porque los fariseos oraban 3 veces por día. Y mi justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. ¿Será que tengo que orar 4, 5 veces por día? Y hay un detallito más, que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Queda como palito, como en Ramón vamos a quedar si entendemos que ser más justo que los fariseos, ayunar 3 veces por semana o 4. Entonces, necesitamos entender correctamente cómo es una justicia mayor. ¿Sí? La justicia nuestra tiene que ser mayor que la de los religiosos de la época de Jesús. Entonces, ¿pero cómo puede ser mayor? Bueno, Jesús nos agarró y nos dio
algunas enseñanzas muy específicas. Enseñanzas muy específicas, puntuales, que si le estamos llamando que el Sermón del Monte, en la constitución del reino de Dios, obviamente estas son las leyes del reino, o algunas de las leyes. Yo he considerado las que están en el capítulo 5, y son, a considerar, y estos son los temas que vamos a tratar entre este martes y los dos siguientes, y la ley de la ira, la ley de la pureza, la ley del divorcio, están todas ubicadas una tras otra, la ley de la honestidad, la ley del amor y la ley del perdón. Estas 6 leyes vamos a considerar a lo largo de estas 3 clases. Entonces, vamos a hablar de lo que es la ley de la ira. La ley de la ira. La ley de la ira está basada, bueno, vamos a leer Mateo capítulo 5, 21. Esas son palabras de Jesús y dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? Pero yo, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? No matarás y cualquiera que mate va a ser culpable de juicio. Es lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. Si no me equivoco es el número 6, el 6º mandamiento, o el 7º. Bueno, después lo busco. No matarás. Eso es lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. Y en cuanto a este mandamiento, nosotros nos encontramos con una realidad. Porque en realidad las naciones han sacado muchas leyes de la Biblia. Por eso es extraño que ahora las nuevas leyes sean antibíblicas, una cosa de locos, y nuestra Constitución y muchas leyes están sacadas de la Biblia. Entonces, la ley del Antiguo Testamento, la enseñanza de los judíos, de los maestros judíos, o sea, los escribas, y lo que dice la legislación, incluso en nuestra nación, reconoce que hay diferentes tipos de homicidios. En nuestras leyes se habla de la ley del homicidio culposo, del doloso, del homicidio con alevosía, el homicidio agravado con el vínculo. Bueno, el asunto con el tema del homicidio es que, bueno, básicamente es el resultado de un homicidio es que un inocente pierde la vida. ¿Sí? Una persona inocente pierde la vida. Entonces, pero la ley hace una diferenciación. Porque está el asesinato premeditado, el que fue planificado, el que fue con bronca, con saña, ¿sí? Y el que fue un accidente. ¿Sí? El que fue por un accidente. Entonces la ley reconoce, básicamente hacemos esa distinción. Podríamos decir que uno es un asesinato, el otro una muerte. Pero esa es la idea. El resultado es el mismo, alguien muere. Y lo que diferencia a uno y al otro es la motivación. ¿Sí? Uno fue queriendo y el otro fue sin querer. Y por lo tanto el castigo o la culpabilidad varía, depende de cómo haya sido. Sin embargo, Jesús fue mucho más lejos, y esto no está ni en nuestras leyes, ¿sí? Ni en el Antiguo, pero sí está a partir del Evangelio. Pero Jesús plantea pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Entonces Jesús dice, ¿ustedes sabían que si mataban a alguien eran culpables de juicio? Bueno, yo les voy a decir, les voy a aclarar cómo es el tema. Si ustedes se enojan, son culpables de juicio. Y continúa el texto bíblico. Y cualquiera que le diga necio
a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto está en Mateo capítulo 5, 22. Entonces Jesús lo que está diciendo acá claramente es la ira, el enojo es pecado. Es pecado. Entonces que hace un momento habló de los escribas, de los que hacían las copias de las escrituras, y parece que algún copista, alguno de los escribas, le pareció un poco fuerte. Dice, pero ¿quién no se enoja alguna vez? ¿Quién no se enoja? ¿Cómo se pecó enojarse? Y me los reniego con los chicos, reniego la esposa, la suegra, todos los motivos que podría tener alguien para enojarse. Dice, ¿cómo? Pues, entonces le agregó una palabrita casi insignificante, 4 letras en griego, ¿sí? Y que le cambió totalmente el sentido a la enseñanza de Jesús, porque dice, la ira, o sea, la palabrita que le agregó es locamente. ¿Sí? O sea, quedaba algo, el texto decía, pero yo les digo que cualquiera que se enoja locamente, sin razón, sin motivo, porque a veces nosotros somos muy, pero él empezó. ¿Quién empezó? Y Adán ya lo dijo Adán, la mujer que me diste. No, la serpiente. Entonces, siempre hay un motivo. Toma un traguito de agua. Entonces, esa traducción le venía de maravilla a un montón de gente. Yo no me enojo, pero porque me llega la boleta de la luz me pongo como loco. ¿Sí? Me enojo, pues. No. Jesús no dijo locamente. Y luego, posteriormente, porque después hay algo que no me quiero meter en eso para que no se haga complejo, pero existe algo que se llama la crítica textual. Entonces, esto es una ciencia. Entonces, compara los manuscritos, hay manuscritos que son más valiosos que otros, por la antigüedad, por el estado de conservación, por dónde fue encontrado. Entonces, lo que descubrieron los traductores bíblicos más modernos, descubrieron que Jesús no utilizó el locamente, sino que Jesús lo dijo así peladito, el que se enoja es pecador. Lo dijo así, la ira es pecado. Por más que nosotros le querramos agregar una palabrita, no, la ira es pecado. Y es algo, porque algunos argumentan que es su carácter, que yo soy descendiente de Thanos, entonces nosotros los García somos... No, dice, y Jesús le dice, entonces los García son pecadores, y los Thanos son pecadores. Si ese es tu motivo, tu excusa, sos pecador. Porque Jesús dijo, la ira es pecado. ¿Y por qué se ensañó Jesús con la ira? Porque la justicia del reino es una justicia interna. Es la justicia interna. Y el que se enoja, si no lo corta de cuajo al enojo, ese enojo va creciendo y termina en un homicidio. Porque nadie mata porque un día se levantó y dijo, bueno, a menos que sea un psicópata. Ay, está lindo para matar a alguien. No. Es la raíz del homicidio es el enojo. Es el enojo. Y no lo dice acá expresamente, pero sí lo dice la enseñanza general. Y si algo tiene que distinguir a los hijos de Dios, es que no nos enojamos por estupideces. Que la gente se enoja por cualquier cosa y nosotros no nos afanamos por esas cosas. Ahí en ese texto bíblico también Jesús utiliza un par de insultos. Habla de el necio y fatuo. Fatuo es una palabra que no usamos mucho, pero básicamente entre ambos, el necio tiene que ver con la moral. Insultar a alguien por la moral. Vos sos un pervertido, pues. Eso sería como
Un necio es una persona que elige, la moral tiene que ver con las decisiones que tomo. Pero el otro, el insulto, el fatuo, originalmente y literalmente tendría que ser un cabeza vacía. O cabeza hueca, nosotros sabemos utilizar ese cabeza hueca. Es un burro este. Bueno, Jesús dice, es pecado. Vos le decís burro, pero voy a querer ser burro. No, es pecado. Porque estás denigrando a la persona. Estás teniéndola en menos por su capacidad intelectual cuando le decís burro. Y cuando le decís necio, lo estás denigrando por su moralidad. Entonces, ¿qué hago con este que está equivocado, está tomando malas decisiones? Le digo, pero no lo insulto. Le digo, no puede seguir así, pero no lo insulto. Y el problema, y Jesús asocia los insultos con la ira, porque muchos insultos provienen de la ira, tienen su raíz en la ira. El asunto es que ambas palabras, ¿sí? Y muchas otras, son evidencia de cólera, son evidencia de menosprecio hacia otra persona. Y es este enojo lo que preocupa a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús quiere que hagamos la guerra contra el enojo. El no creyente dice, yo cuento hasta 10 y se me pasa la bronca. Puede servir, pero eso sirve para los que no tienen el gobierno de Dios en uno. ¿Sí? Entonces ahí te viene la bronca, te empieza a subir, y tú sentís que sube el calorcito, y ahí pedí que el Señor tome control. Para eso está reinando en nosotros. Y bien, y así no matamos al cartero. No hay que matar al cartero. Entonces, lo que Jesús quiso decir fue esto. El homicidio es pecado. Eso es lo que dice la ley. Pero yo te digo que la ira también es pecado. Porque la ira es la raíz del problema. Si no sabes controlar tu ira, puedes convertirte en un homicida. ¿Qué lugar ocupa lo externo? Entonces vamos ya redondeando, porque creo que con la primera ley ya nos podemos dar una idea, ¿sí?, de lo que es la justicia del reino y en qué manera puede ser mayor la justicia del reino comparado con la justicia de los escribas y fariseos. El problema que tenían los escribas, y que los fariseos lo cumplían al pie de la letra, es que ponían en énfasis en lo externo. O sea, podían estar hirviendo de bronca, pero mientras no mataran a alguien, no había problema. ¿Sí? Entonces, ese era el problema con la justicia de los escribas. Podían ayunar 2 veces por semana, podían orar 3 veces por día, pero si la justicia era solamente para afuera, no servía. La justicia que Dios espera de nosotros es interna. No es el acto externo lo más importante de todo, sino la actitud del corazón. Y en esta ley hemos visto que es más importante para saber refrenar la ira a simplemente evitar no matar a alguien. La justicia que el reino de Dios demanda no tiene que ver solamente con lo externo. Va más allá, la justicia del reino va más allá. Va a la raíz del hecho, va al corazón. Y tiene que ver con lo que un hombre es en sí mismo delante de Dios. La justicia del reino dice, lo que eres es más importante que lo que haces. Lo que eres es más importante que lo que haces, porque lo que eres va a hacer que hagas lo que
armoniza con lo que eres. Porque si uno es correcto, va a hacer cosas correctas. Y si uno es incorrecto, va a hacer el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da mal fruto. A menos que tu justicia sea mayor que la justicia de los escribas y fariseos, jamás entrarás al reino de Dios. Mi justicia, para que sea mayor que la de ellos, tiene que ser interna. Interna. La justicia interior es mayor que la justicia exterior. Bien. Tengo un tema más. Voy en 45 minutos. No sé si hay alguna pregunta, pastor. Sigo, trato de meterla en 5. O por lo menos le doy las primeras ideas, ¿no? Para que nos conectemos la semana que viene o vengamos con ganas, ¿no? La segunda ley a considerar es la ley de la pureza. Y tiene que ver con Mateo capítulo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio normalmente se le considera como la infidelidad, ¿sí? Y muchos lo circunscriben al ámbito del matrimonio. En un sentido apretado sería adulterar, sería las relaciones ilícitas fuera del ámbito del matrimonio, o sea, tener un amante o una relación ocasional o siendo soltero o viudo. O sea, el Señor dispuso que las relaciones sexuales sucedan dentro del ámbito matrimonial. Y el mandamiento decía, no cometerás adulterio. Pero Jesús va más allá. Igual que en el anterior, Jesús fue más allá. ¿Por qué? Porque el adulterio, al igual que el matar a alguien, es externo. Es externo. Quedan los miembros. ¿Sí? Mientras que él dice, habla a un varón, pero también se aplica a la mujer. Pero yo le digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús dice, le dijeron que adulteraban cuando tenían relaciones ilícitas, pero yo les digo que cuando su cabecita se va para cualquier lado, el pecado tiene el mismo peso. Tiene el mismo peso. Nuevamente, la mayor justicia del reino de Dios es una justicia del corazón, en contraste con la mera justicia de la conducta. La ley de los escribas prohibía las relaciones sexuales ilícitas, y si uno se abstenía de tales conductas pecaminosas, era inocente. Y una persona, bueno, en ese tiempo no había, pero una persona podía estar 20 horas viendo pornografía, pero mientras no tuviera contacto sexual con otra persona, era inocente. ¿Sí? Pero Jesús va más allá, dice que la adulterio está acá en la cabeza. La infidelidad sexual, la inmoralidad está en la cabeza. O ahí nace. ¿Sí? O ahí nace. ¿Cuántas personas encontramos, casos de abusadores, de pervertidos, que se han quemado la mente con pornografía? Acá en la cabeza. Y no pensemos en casos extremos, porque Jesús no está pensando en casos extremos. Está pensando en el pensamiento. En el pensamiento. Cuando yo era joven, decía, habían traducido este mandamiento en una regla. La primera mirada está permitida y la segunda es pecado. ¿Sí? Entonces, y un hermano dijo, y por eso yo la primera la hago bien larga. Entonces no era esa la idea, ni la primera ni la segunda.
tiene que ver con lo interno. El reino de Dios no se detiene en lo externo, penetra hasta nuestros pensamientos e imaginaciones. El reino de Dios quiere gobernar en los propósitos de nuestra mente. Va hasta la fuente de nuestro ser. Jesús dice, si hay lujuria, si miras a una mujer con deseo sexual, eres ante Dios un pecador. La justicia, la pureza sexual comienza en el corazón. Entonces, ¿cómo podemos vencer la lujuria? Eso lo vamos a responder el martes que viene. ¿Sí? Pastor. Sí. ¿Cómo se compatibiliza? Bien. ¿Usted, pastor, tiene respuesta? Lo damos en la próxima reunión, en el próximo, Buenísimo. porque creo que sería bueno poder Sí. darla en la próxima, salvo que quieras darla ahora. No, creemos un poco de suspenso. Creamos suspenso. Bueno, A la misma hora y por el mismo canal. así es. Entonces, la semana que viene, ¿cómo armonizamos? Airaos, pues no lo pequéis, ¿sí? Con lo que enseñó Jesús. Y cómo podemos vencer la lujuria y muchos otros muchos pecados que están en la mente. Sí, el airarse es lo mismo que ira, viene de ira, es la misma familia. ¿Están dando? Genial. Yo sé que muchos no me van a querer hoy, pero quiero ser prudente con el tiempo y quiero ser realmente, crear esta sensación de que cuando algo termina, cuando es bueno, seguramente nos va a dejar las ganas de seguir participando, ¿no? Gracias, Gustavo. Hemos tomado 50 minutos de enseñanza, 50 minutos donde hemos podido aprender la ley de la ira y nos queda pendiente la ley. La ley de la pureza que la empezamos a desarrollar, es la ley del divorcio, la ley de la honestidad, amor, perdón. Mire, usted no se preocupe porque vamos a ver todo esto. Si tenemos que agregar una clase más, lo vamos a hacer porque está súper interesante. Quiero leer algunos comentarios de algunos hermanos muy interesantes. Excelente enseñanza, qué bueno es aprender esto. Excelente la clase de hoy. Algunos comentarios muy buenos. Realmente está buenísimo, dicen por allí, y seguramente algunos otros comentarios más. Damos acá otro comentario. Muchas gracias, Gustavo, te están diciendo. Queremos realmente crear esta sensación de lo que viene va a ser mejor. Próximo martes, misma hora, por la misma batihora, en el mismo Vaticanal, como decía la vieja serie en blanco y negro, vamos a estar continuando con este seminario La Justicia del Reino. Estemos atentos, usted si necesita preguntar, tiene el número de teléfono, puede hacer preguntas por aquí, síguenlas. Miren, gracias por esta enseñanza, bien clara la palabra. Wow, gracias por esta enseñanza, siguen poniendo, y hemos tenido más de 40 y tantos hermanos conectados, así que el próximo martes, 20-30 horas, ya sea presencial, agradezco a los hermanos que están presentes, o sea virtual, continuamos con este seminario La Justicia del Reino. Así que vamos a orar, respetamos el tiempo porque mañana se trabaja y nos quedamos con las ganas. Respondemos preguntas en la próxima clase. Gustavo, ¿querés dirigirnos en una oración? Padre, te bendigo, te doy gracias. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Pedimos que estas enseñanzas y las que vendrán puedan atesorarse en nuestros corazones, entender que son las leyes que gobiernan nuestras vidas.
más allá de las leyes de nuestra nación, estas nos gobiernan como ciudadanos de tu reino, Señor. Podemos atesorarlas y poder ser mejores cristianos cada día, Señor. Agradezco por cada hermano que nos ha seguido en la conexión, por los que han estado acá presencial, por los muchachos y chicas ahí en el sonido y en la multimedia. Bendice a cada uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Próximo martes recordá las actividades de esta semana de la vida de la familia. El próximo día sábado está este encuentro de la Red Ruth, las mujeres aquí en la iglesia, los jóvenes su actividad, preadolescentes, adolescentes, y el domingo a las 19 horas nuestra reunión de celebración. Dios te bendiga y como siempre digo, no te olvides, somos familia, la gracia de Cristo.